Qué hermoso tiempo que hemos tenido en su presencia, amén. Que estamos teniendo en su presencia. Quiero que me acompañes a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 53. Mateo 26, versículo 53. Dice, está hablando Jesús, esto está en medio de un contexto en el cual Jesús estaba con sus discípulos después de la Pascua. Ellos fueron a ese lugar llamado Getsemaní y todos conocemos la historia que Jesús se encuentra allí con sus discípulos y les dice: quédense aquí mientras yo voy a orar. Y dice que se apartó y comenzaba a orar, y después de 3 veces de acercarse al Padre orando, pidiéndole que si fuese posible pasara de él esa copa, dice que de repente un gran grupo de hombres, de personas, de soldados, dice que se hicieron presentes allí en el lugar con el fin de arrestar a Jesús. Y en Mateo 26 no lo dice, sí lo dice en otro de los evangelios, pero dice que en ese momento cuando se acercan a Jesús con estas intenciones, Pedro desenvaina una espada y le corta la oreja a uno de los que venían contra Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, guarda esa espada. Y acto seguido le dice, versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y esto a mí, cuando leí esta semana este solo versículo, el Señor empezó a trabajar en mi corazón y comenzó a trabajar y me llevó esto a empezar a buscar. Cada vez que dice la palabra de Dios que Jesús se apartaba y oraba, porque es tremendo lo que dice lo que declara este versículo, que está entre signos de preguntas, pero que no deja de afirmar algo poderosísimo. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y que como consecuencia de mi oración al Padre, Él no mandaría, dice 12 legiones de ángeles. ¿Sabes cuántos serían 12 legiones de ángeles? Una legión tenía 6.000 soldados. Es decir, que estamos hablando de 72.000 ángeles. Yo me pregunto, ¿cuántas personas habrán ido a arrestar a Jesús? No nos dicen cuántas, nos dice mucha gente, que dice que fue Judas con mucha gente, dice unos versículos antes. ¿Cuánto mucha gente? Tiremos un número. 50. 300. ¿Ustedes creen que hace falta 72.000 ángeles? Pero, ¿cómo? Por el movimiento espiritual, es una buena respuesta. Ahora es interesante, porque Jesús le dijo en un momento a sus discípulos, esto está fuera, pero vino a mi mente ahora, en un momento le dice a los discípulos: yo vi a Satanás caer, ¿cómo dice? Como un rayo. ¿Cuántos han tenido la posibilidad de contabilizar un rayo? ¿En cuánto dura un rayo? Poder ver un rayo. Segundos, vamos a decir como muchos segundos, porque creo que fracciones de segundo, ¿verdad? No soy un científico tampoco, pero a veces cuando queremos decirle a alguien: mira ese, y ya desapareció el rayo, ¿no? Dice Jesús: yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Y saben lo que me dice esto?
que Satanás, por más conflicto espiritual, por más batalla espiritual que suceda en el ámbito en el que nos movemos, ante Dios, Satanás cae en cuestiones de segundos. Porque el poder de Dios, la santidad de Dios, no permite que el enemigo pueda prevalecer. Aún así, 72.000 ángeles era muchísimo. Pero acá hay algunas cosas que este versículo nos dice. En primer lugar, y como punto esencial de este versículo, se nos está hablando del poder que tiene la oración. Porque Jesús está declarando, aunque es entre signos de pregunta, Él está expresando que por su oración al Padre sería capaz de tener de su lado miles de ángeles que estarían dispuestos a pelear por Él. Y a mí me encanta, no sé si ya lo dije acá o lo dije en Santa Lucía, porque a veces se me mezclan las cosas, pero no nos han vendido, el catolicismo tradicional nos ha vendido una figura del ángel medio hasta amanerado, te diría. Pero no tiene nada que ver con los ángeles de nuestro Dios. Porque nuestros ángeles no son seres de túnicas con alas casi de paloma de dibujito animado, con una aureola y un arpa. Los ángeles de Jehová son poderosos guerreros. En más de una oportunidad, la palabra de Dios dice y los compara con hombres llenos de fuego, con carros llenos de fuego. Los ángeles de Jehová son seres guerreros poderosos que libran batallas. Y Jesús dice que la oración al Padre tenía la capacidad aún de habilitar miles de ángeles. Pero lo primero que a mí me salta en esta declaración de Jesús es que la oración tiene poder siempre y cuando yo me identifique como hijo. Siempre y cuando yo identifique al Padre, a Dios como mi Padre, y por ende, como consecuencia, yo como hijo. Porque dice, ¿crees que yo no puedo orar a mi Padre? Nadie puede llamar Padre a alguien si no se identifica como hijo. Y esto tiene muchas implicancias. Porque según Gálatas 4 me dice que el ser hijo también significa ser heredero y ser dueño de todo. No te entusiasmes con la introducción, es medio color de rosa, pero déjame llegar al punto. Quiero hablarte sobre el carácter de la oración, pero quiero introducirte lo que dice acá. El hecho de ser hijo implica ser heredero, ser dueño de todo. Juan capítulo 1, versículo 12, dice que por ser hijos tenemos derechos. Porque Él nos dio el derecho o la potestad de ser hijos, de ser llamados sus hijos. También me dice allí en Juan capítulo 5, y lo repite en varias partes el apóstol Juan en su libro, en su evangelio, que el hecho de ser hijo implicaba que también podía hacer las mismas obras del Padre. Y ahí lo dice claramente Jesús, todo lo que yo veo hacer el Padre, eso mismo puedo hacer. Lo mismo que el Padre hace, las mismas obras sobrenaturales, las mismas obras poderosas, los mismos milagros, como hijo, por identificarme como hijo, yo puedo hacer también. Y podríamos ir nombrando una y otra vez y otra evidencia de lo que implica identificarse como hijo. Pero quiero que entiendas y quiero que entendamos, porque muchas veces nos olvidamos de nuestra identidad como hijos de Dios.
Porque el diablo está constantemente atacando ahí. Porque si nosotros se nos nubla nuestra identidad, entonces ya no podemos decir que estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. Cuando el diablo logra nublar nuestra identidad, logra sacarnos de juego, logra quitar nuestra autoridad, porque nuestra autoridad está basada en que hemos sido juntamente con Cristo resucitados y que Él nos sentó a la diestra del Padre y que allí estamos en los lugares celestiales, en lugares de autoridad. Por eso es importante, pero además esto me habla de que esta confianza que Jesús tenía en que el Padre respondería con recursos ilimitados ante su oración, es que Jesús había hecho de la oración un estilo de vida. Hay una de las cosas que más pasa, no sé si la expresión correcta es inadvertida, porque eso está ahí. El problema es que nosotros no lo vemos o lo pasamos por encima en los evangelios. Y es la cantidad de veces que en los evangelios nos dice cómo Jesús se dedicaba a la oración. Y te voy a citar solamente algunos. Una de las primeras, si uno tuviese que poner cronológicamente a los evangelios, una de las primeras oraciones es cuando Jesús es bautizado. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Dicho sea de paso, tenemos bautismos el 20. Hay una gran lista ya, ¿no? Una gran lista. El 20 tenemos, pues no dimos los anuncios. El 20 tenemos bautismos y picnic. Así que agenda el domingo 20 de noviembre, porque vamos a tener como iglesia un gran picnic, ¿sí? Y ahí vamos a también celebrar bautismo. Una fiesta va a ser eso. Ahí tenemos. Domingo 20, 10 a 20 horas, almuerzo a la canasta, Camping Rivadavia. Valor de la entrada, niños 120, adultos 175. ¿Sí? Miren, hoy vaya y compre una gaseosa y dígame cuánto gasta. Así que no tenemos excusa. Nos han hecho un precio especial. Ahora es interesante, si no estás bautizado, esta es una oportunidad. Yo no sé si todavía está abierto el cupo para bautizarse. Sí, el agua también. El agua también. Pero no dejes de anotarte para pasar por las aguas del bautismo, ¿sí? Nosotros, conforme a la palabra de Dios, y es lo que leíamos acá, entendemos que el bautismo, como Dios en su palabra lo enseña, es un bautismo que se hace después de una decisión. Por eso lo hacemos de adulto, o por lo menos cuando ya tenemos entendimiento de lo que estamos haciendo. En primer lugar, porque es un paso de obediencia. No es si yo siento bautizarme o no, sino que es un paso de obediencia, ¿sí? En segundo lugar, porque es un testimonio. Es decir, yo he muerto a una vieja vida y he resucitado en Cristo a una nueva vida. Ese es el símbolo del bautismo, por eso se sumerge en agua. Entonces, no pierdas la oportunidad de bautizarte, porque sinceramente, no sé cuántos han vivido bautismos en la iglesia, pero realmente es una gran fiesta espiritual. Y nos gozamos cada vez que tenemos la oportunidad de celebrarla. Otro versículo, Marcos 6:46 dice: y después que los hubo despedido a una gran multitud, se fue al monte a orar. Lucas 6:12 dice que antes de la elección de los apóstoles, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó
toda la noche orando a Dios. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16 dice, él, Jesús, por su parte, solía, la palabra ahí es frecuentaba, retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús tenía el hábito de la oración. Él había practicado, más que hábito, tenía la oración como un estilo de vida. Y cuando uno comienza a desarrollar una práctica de manera constante, se genera un hábito. Y el hábito genera confianza. ¿O no les pasó? ¿Cuántos recuerdan su primer día de trabajo? No, pero que no sé si me va a salir esto. No sé si voy a... Un hermano de Santa Lucía me decía, trabajaba en un lugar en donde hacían chacinado y bueno, él tenía que, claro, matar el animal. Y me acuerdo las primeras veces era como que tenía miedo, y si lo mato mal, y que qué sé yo, y lo otro. Y yo le decía, mirá, vos tenés que armarte rutinas, porque las rutinas te dan seguridad. Primero esto, el cuchillo así, suena re feo lo que estoy diciendo. Pero eso te va a dar seguridad, y cuando crees el hábito, y ahora el tipo es Jack el Destripador más o menos. Pero es que es así, cuando uno pone en práctica de manera constante, se hace un hábito, y el hábito genera confianza. Por eso Jesús estaba confiado en que el Padre respondería su oración, porque lo había comprobado más de una vez, porque lo vivía constantemente. En segundo lugar, lo que me dice aquí el texto que hemos leído es que la llave de los recursos del cielo, y todavía estamos en la introducción, la llave de los recursos del cielo es la oración. Jesús dice, por mi oración, el Padre pondrá a disposición legiones de ángeles. La oración es la llave correcta que nos abre los tesoros de los cielos. Nunca te olvides que las puertas se abren solamente con la combinación correcta, solamente con la llave correcta. Si querés abrir una puerta, una cerradura con la llave incorrecta, podés hasta romper y bloquear una puerta. Nunca vas a poder desbloquear, abrir las puertas de los recursos del Padre si no es con la llave correcta, que es la oración. Dios ha puesto en nosotros el arma que nos permite acceder a lo que Efesios dice, Efesios 1:3, a ese caudal de bendiciones que Él ya ha puesto a nuestra disposición. Pero a menos que nosotros hagamos de la oración un hábito, un estilo de vida, vamos a estar constantemente como nuestro primer día de trabajo. ¿Será? ¿Será que Dios se escucha? ¿Y saben cuál es el gran problema de esto? Es la religión. Las oraciones religiosas son el peor enemigo de la verdadera oración. Porque cuando nosotros oramos religiosamente, nosotros nos quejamos de que en otras religiones se hacen rezos automáticos, pero nosotros tenemos nuestros propios rezos. Y oramos siempre de la misma manera.
Y cuando nosotros oramos religiosamente, eso no tiene cabida en el mundo espiritual. Eso no abre puertas. Por eso nosotros tenemos que entrar en esa intimidad de padre e hijo, en esa confianza que la relación de padre e hijo nos da. De esa manera que nosotros podamos decir: Padre, acá estoy. Ni siquiera, Señor, sé qué orar, no sé qué decir. Por eso invoco la ayuda de tu Espíritu Santo para que me muestre, me revele qué debo orar, qué conviene orar. Pero si nosotros no estamos, si no entendemos nuestra relación de confianza con el Padre, en vez de sincerarnos, en vez de abrir nuestro corazón al Padre y confesar que ni siquiera sabemos qué decir, empezamos: Padre nuestro que estás en los cielos, y gracias por el día, gracias porque descansé en la noche y hoy respiro y tengo el pan y tengo vestimenta y tengo techo. Y me imagino a Dios esperando, decir: bueno, ¿y cuándo se termina todo el protocolo? Jesús tenía una relación correcta con el Padre. Por eso Él tenía la confianza de que si Él hablaba al Padre, que si Él oraba al Padre, el Padre ponía a su disposición recursos inalcanzables. Cuando leí este pasaje me acordaba de la historia de Eliseo y su siervo Giezi. Es impresionante ese relato en 2 de Reyes capítulo 6. Porque dice que el profeta Eliseo era tal la intimidad con Dios que Dios le susurraba en el secreto lo que el rey enemigo hablaba en su recámara más íntima, las estrategias contra el pueblo de Dios. Y el profeta le podía decir al rey de su pueblo, del pueblo de Dios, cuáles eran los movimientos que tenían que hacer estratégicos. Entonces el rey enemigo se le chifla el moño y dice: ¿cómo puede ser? Acá hay alguien que me está mandando al frente. Y alguien le dice: no, es que allá tienen un profeta, un siervo de Dios que declara todo lo que vos decís en lo más íntimo. Y dice que manda a un gran grupo de soldados, a un ejército a rodear toda una ciudad. ¿Para qué? Para apresar a uno solo. Y ahí se desespera su siervo, conoces la historia, y Eliseo le dice: no te preocupes, Giezi, porque más son los que están de nuestro lado que los que son nuestros adversarios. Y dice que oró Eliseo con la misma confianza que Jesús expresa en este versículo. Y le dice: Padre, Dios, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y en el instante se abren los ojos de su siervo y dice que comenzó a ver hombres y carros como de fuego que rodeaban y que eran mucho más que el ejército enemigo. Pero yo quiero hablarte de lo que sigue en el versículo 54. Está todo muy lindo hasta acá. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿acaso no crees que yo puedo orar al Padre y que a causa de mi oración Dios pueda enviar 12 legiones de ángeles que estarían dispuestos a pelear por mí? Pero el versículo 54 dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Y esto, queridos hermanos, para mí fue algo que todavía tengo que seguir procesando.
Cuando leía esto, a mi mente yo sentía que venía esta frase: el recurso nunca puede ser mayor o más importante que el propósito. El recurso siempre está subordinado al propósito de Dios. Y esto es lo que me sorprende y realmente me vuela la cabeza de Jesús. Jesús sabía que con solo dar una palabra, orar al Padre, Él tenía todo lo necesario para salir airoso de esa situación. Pero Jesús no estaba interesado en hacer una demostración de poder. No estaba interesado en decir: yo soy el hijo del rey y yo hago lo que quiero. Como hoy escuchamos en un montón de plataformas y de púlpitos. No era eso lo que a Jesús le importaba. No era hacer alarde de su autoridad. No era hacer alarde de cuánto era su vida de oración. Lo que le conmovía al corazón de Jesús, lo que embargaba el corazón de Jesús, era cumplir lo que la palabra de Dios decía que debía ser hecho. Por eso nunca de los nunca, nuestra oración y aún el saber que tenemos recursos ilimitados en los cielos debe ser más importante de lo que Dios quiere que hagas. Porque quiero recordarte que el éxito en el mundo espiritual no se mide por cuántos ángeles tenés a disposición, por cuánto plata tenés en tu cuenta bancaria, por cuántos autos estacionás en tu casa, de cuántos pisos. La palabra de Dios me enseña que el éxito en el mundo espiritual, en el reino de Dios, se mide por cuánto yo soy capaz de obedecer a lo que Dios ha trazado, lo que Dios ha determinado como propósito para mi vida. ¿Cuál fue la victoria más grande de Jesús? ¿Cuál fue el milagro más grande de Jesús? Morir en una cruz y resucitar al tercer día. Lo que para el mundo sería el fracaso más grande, lo que para el mundo sería el fracaso más extraordinario de un hombre, de un ministerio, estaba siendo la victoria más poderosa de la historia de todo el universo, de la historia de la humanidad. Pero no dependía de que su oración era poderosa. No dependía, ¿saben de qué dependía? Del carácter de Jesús. De entender que por más de que somos hijos del Rey y que tenemos habilitado bendiciones ilimitadas en el mundo espiritual, lo que prima es cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, nosotros pisamos el palito. Porque el diablo se le presentó a Satanás y le dijo: si verdaderamente eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello otro. Y a veces creo que nosotros caemos en la tentación que Jesús pudo librarse. Porque tal vez creo que muchas veces nuestras oraciones están susurradas por el enemigo. Orá para poder salir de esta situación. Si sos hijos de Dios, ¿cómo es posible que estés viviendo esta situación? Ahora, el carácter de la oración depende del carácter del discípulo, del cristiano. Si mi carácter está endeble, mi oración será endeble. Si querés lo ponemos en términos de madurez. Si yo no soy un cristiano maduro, mi oración será inmadura.
Por eso cuando Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, se refería a algo como esto. Que aun cuando él por su oración podía activar miles de ángeles, lo que más le ocupaba su corazón era hacer la voluntad del que le había enviado. ¿Sabes una cosa? Dios no nos limita. Dios no nos pone límites. Yo esta semana, en un momento, me quebré delante de Dios y le decía, Señor, me siento un cero a la izquierda en esto, necesito esto, veo que me falta esto otro y pum, y pum, y pum. Y Dios me dijo, el problema sos vos, Leo. El problema es que vos te estás limitando. Y ahí fue que empecé a ver todas las veces que la Biblia dice que Jesús oraba. Y Jesús se apartaba y Jesús pasaba tiempo, pasaba noches enteras orando. Para poder conocer el corazón del Padre. Para poder ver en qué el Padre estaba trabajando y así trabajar en lo mismo. Para poder llegar a esta situación, y aun cuando tenía la posibilidad física de que lo defendiera su discípulo o el recurso espiritual para poder hacerle frente a la situación, él entendiera que es más importante el propósito que el recurso. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Miren, 2 de Crónicas 7:14. Lo tenemos en la... no, acá no está esa traducción. Se los voy a leer en otra traducción. El texto que conocemos dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora quiero leértelo en otra traducción, la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, y si mi pueblo, escuchá cómo lo dice en esta traducción. Dice, y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Dice, el pueblo que se identifica usando mi nombre. Jesús se identificaba. Dios nos ha dado el poder de su nombre. Él nos dijo, pidan en mi nombre y les será dado. Pero el problema es que nosotros no nos damos cuenta que dentro del combo de la oración está el humillarse, está el buscar a Dios para poder orar lo correcto, para poder entender qué hay en su corazón. Porque la oración también tiene la capacidad de transformar, de cambiar las realidades. Pero si nosotros oramos simplemente con una mitad de la verdad, esa mitad que nos dice, sos el hijo del rey, lo tenés todo, Dios tiene que responder tu oración. Y sí, es verdad, yo no estoy diciendo que eso no sea así. Pero quiero decirte lo que una y otra vez, aún en esta mañana, yo decía, Señor, refrescame qué es lo que tengo que compartir. Y me venía esta frase, el recurso no puede ser más importante que el propósito. Y hemos echado a perder procesos en nuestra vida
por ir atrás del recurso y no entender el propósito de Dios en nosotros. Hemos saltado etapas por querer ver los frutos y no entender que Dios trabaja el carácter por medio del proceso. Que Dios tiene. Yo hoy venía en el auto y me preguntaba, y esto lo lanzo como pregunta, no digo que tenga la respuesta, pero venía en el auto para qué me decía, y yo decía, ¿por qué Jesús tuvo que esperar 3 años para llegar a este punto? ¿Por qué Jesús no llegó, se presentó ante la sociedad, pum, a la cruz y listo? ¿Para qué tanto tiempo si se podía hacer en mucho menos tiempo? Y hasta ahora la única respuesta que entiendo posible es que Jesús también tenía que atravesar un proceso de madurez. Él también tenía que caminar esta tierra. ¿Para qué? Para que después el autor de Hebreos dijera, tenemos a alguien que vivió lo que viviste, que atravesó las mismas situaciones y Él está dispuesto a socorrerte en el momento que lo necesites. Porque aún sin haber pecado, Él vivió todas nuestras mismas situaciones. Jesús también estaba en un proceso. Jesús 3 veces tuvo que ir a orar y decirle, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí Jesús ganó la victoria. Ahí Jesús ganó la victoria de lo que se avecinaba. Ahí le ganó a esa mucha gente que venía a arrestarlo. Ahí le ganó a un Pilato que lo paró muchas veces frente a la multitud y le dijo, acá hagan ustedes lo que quieran porque yo no encuentro ningún delito en él. Ahí ganó Jesús la injusticia cuando se postró delante del Padre y abrió su corazón en esa identificación de Padre e Hijo y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino sea tu voluntad hecha. Ahí ganó la tentación de enviar legiones de ángeles. Ahí ganó la posibilidad de soportar los azotes de los soldados. Ahí ganó la posibilidad de resistir la corona de espinos. Ahí ganó la autoridad de sostener su cuerpo con clavos en el madero. Compartí hace poco tiempo con algunos sobre esto. Lea después Juan capítulo 19. Léalo entero. Y céntrese en la cantidad de veces que Jesús sufrió diferentes situaciones. La cantidad de veces que Pilato le dice al pueblo, no encuentro ningún delito en él, muchachos. Si quieren, háganlo ustedes. No, crucifícalo. Crucifíquenlo ustedes. No, porque nosotros no podemos matar a nadie. ¿Y qué estaban haciendo los muchachos? Gracias. Lo abofeteaban, lo azotaban, le clavaban espinos. Fue colgado en un madero. Yo quiero que entiendas esto de que el propósito es superior al recurso. Mirá lo que dice, porque a mí esto, después de que cuenta todo eso y léelo bien, después llegas al versículo 28 del capítulo 19. Ahí ya está colgado en la cruz. Ahí ya está sangrando, ahí ya está lastimado. Y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, ¿por qué dijo esto? Para que la Escritura
se cumpliese. Hasta el último segundo, Jesús estaba preocupado. Saquemos esa palabra. Jesús estaba ocupado en que todo se cumpliera al pie de la letra. ¿Por qué? Porque el sacrificio debía ser puro, perfecto, sin mancha. Jesús tenía por mayor estima el propósito de su vida, lo que el Padre le había revelado, antes que los recursos, antes que las apariencias, antes que el que dirán. Para que la Escritura se cumpliese, aún faltaba una cosa más, que decía que Él iba a pedir agua, que Él tenía sed. E inmediatamente, y con esto vamos a terminar. Quiero que te traslades conmigo a Apocalipsis 5. Porque este es un lado de la historia. Esta es una parte de la historia. Esto es lo que se vio, lo que vieron los hombres y mujeres de carne y hueso ese día. Pero en el mundo espiritual, por eso quiero llamar tu atención acerca de la importancia de que el recurso de la oración y los recursos del cielo deben estar subordinados al propósito. Apocalipsis 5 me habla del panorama espiritual de lo que pasó ese día. Dice Juan en una revelación, dice, y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hace poquito cantamos una canción nueva. ¿Se acuerdan? De El León. Tal vez muchos cantaban y no entendían lo que estaban cantando. Está hablando de esta visión esa canción. Está hablando de Apocalipsis 5. Y dice que vio un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sabes lo que significa este libro? Este libro era el plan redentor de Dios para la humanidad. ¿Sabes por qué estaba sellado? Estaba sellado por el pecado del hombre. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No había nadie digno en ningún lugar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Y dice Juan, versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el plan redentor de Dios. Y de desatar sus 7 sellos. No llores, le dijo uno de los ancianos. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía una cierta apariencia. Dice, y el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y todos los ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres,
pares de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los hombres y mujeres ese día vieron a un Jesús, a un cuerpo inmolado. Es ese cordero que Juan vio, ese cordero que estaba destrozado, que estaba ensangrentado. Pero ese cordero se transformó en un león que se puso de pie y que rugió victoria y que ruge victoria sobre tu vida. ¿Sabes por qué fue posible eso? Porque Jesús le dio prioridad al propósito antes que al recurso, porque Él no estimó el ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Eso lo hizo digno de abrir el libro, digno de redimir tu vida. Y no te voy a decir una cosa por otra. Yo no te estoy diciendo que poner por encima el propósito de Dios antes que los recursos te va a hacer digno, porque eso sería blasfemar. Porque no depende de tu dignidad, hoy depende de la dignidad del Cordero de Dios. Pero sí depende de que vos y yo tengamos la capacidad de someternos en obediencia aún nuestros deseos, aún nuestras peticiones, aún nuestras oraciones. Tienen que estar subordinadas al propósito de Dios, porque eso te va a llevar a ganar la gran victoria de tu vida, la gran victoria espiritual que se desata a favor tuyo. Ahí sí, cuando hayas cumplido todo, porque déjame decirte que esas 12 legiones de ángeles no estuvieron ahí para liberar a Jesús, pero sí estuvieron en los cielos para ayudarle a derrotar a Satanás y al mismísimo infierno. Porque Él sabe cuándo tiene que activar sus ángeles a tu favor. Quiero invitarte que te pongas de pie. Esta visión de Juan es tremenda. Esta visión de Juan que me da la otra cara de lo que pasó ese día. Por eso yo te decía, en realidad no lo digo yo, me nos enseña la palabra. El éxito en el reino de Dios no se mide de la misma manera que se mide en el mundo en el que vivimos. Porque para cuando todos Jesús estaba fracasando, para Dios, para el Padre, Jesús estaba venciendo. Jesús estaba levantando con poder y autoridad. Pero a menos que nosotros entendamos que los recursos, que todo esto que dijimos al principio, que no es mentira, es verdad. Es verdad. Es verdad que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Es verdad que sos heredero y por ende dueño de todas las cosas. Es verdad que tenés derecho a ser llamado hijo de Dios y con ello un montón de beneficios y bendiciones. Es verdad. Pero yo hoy quiero decirte lo que entiendo del Espíritu, que todo eso debe estar subordinado al propósito de Dios. Porque más de una vez Dios te va a decir: yo tengo legiones de ángeles, hijo, pero yo necesito que atravieses el proceso. Yo necesito que seas arrestado. Yo necesito que seas lastimado. Yo necesito que pongan una corona de espinos en tu cabeza. Yo necesito que se burlen
de voz diciendo salve, oh rey, mientras te pegan bofetadas. Yo necesito eso. ¿Por qué? Porque necesito que un día te levantes como el león de Judá. Porque necesito que desates los sellos del libro para poder redimir a un montón de hijos, a un montón de herederos, a un montón de personas que esperan recibir lo que tengo para darles. Ahora yo con esto te pregunto, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Sabiendo que hay muchos allá que necesitan de tu oración, que tal vez necesitan que dejes de orar por tu coche nuevo, por tu auto nuevo, por tu casa, y que te pongas a orar por un toque de Dios para sus vidas. Eso es poner el propósito por encima de los recursos. Y la palabra de Dios me dice que si yo pongo y busco primero el reino de Dios, lo demás va a venir, hermano, porque seguís siendo hijo de Dios, hijo del rey, heredero, dueño de todo, y etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Necesitamos entender que los caminos de Dios son más altos. Y que sean más altos significa que son mejores, pero también significa que a veces no los vamos a entender. El propósito es antes que el recurso. El recurso va a estar, no tengas miedo, pero poné tus ojos en el propósito de Dios, lo que hoy arde en el corazón del Padre. Y una de las cosas que no hace falta es tener el don de profecía, ni de ciencia, ni de conocimiento para saber que arde en el corazón del Padre. Son un montón de hombres y mujeres que aún no le conocen, por los cuales Jesús también murió y se inmoló en esa cruz. Cerra tus ojos ahí donde estás. Padre, aquí estamos en esta mañana. Señor, te pedimos perdón por cuántas veces hemos pisado la trampa que el enemigo nos ha puesto. Viene a mi mente ahora, ¿esto se está grabando? ¿El video? Hay una hermana, ella no está aquí hoy, pero oramos por ella, estamos orando. Hace poquito le diagnosticaron cáncer. Desde el día que le han diagnosticado cáncer, no dejamos de orar por el recurso del cielo a favor de su salud. Pero desde el día que le diagnosticaron cáncer, esta mujer está siendo usada por Dios para transformar vidas, para transformar sectores aún de la casa de gobierno. Dios está usando. ¿Por qué? Porque entendió que atrás de su enfermedad hay un propósito. Y está antes que su sanidad. Pero Leo, lo que me estás diciendo es durísimo. Sí, pero es parte del ser discípulo. Y lo que Dios está haciendo a través de esta hermana es tremendo. Pero Dios lo quiere replicar en cada uno de nosotros. Padre, nos humillamos delante de ti. Somos el pueblo que nos identificamos con tu nombre. Señor, y te pedimos perdón, porque muchas veces hemos puesto el buscar el recurso antes que tu propósito en nuestra vida. Hemos
sido egocentristas, buscando bendiciones, cuando hay muchos que ni siquiera te conocen. Señor, en esta hora trae convicción de pecado, porque no hay palabras que puedan provocarlo. Pero yo siento que Dios necesita que tomemos una decisión acerca de esto. Dios quiere que tomemos una decisión de poner por encima el propósito. Señor, perdónanos. Nos humillamos. Buscamos tu rostro. Nos volvemos a ti. Señor, y hacemos un compromiso en esta mañana. Si Dios te está hablando en esta mañana, hermano, hace un compromiso con Dios. Hace allí un pacto con Él. Señor, seas glorificado en esta mañana. Señor, que nuestras decisiones hoy suban como olor fragante delante tuyo, para honrar al Cordero inmolado, para honrar tu obra en aquella cruz, que aún estando en lo peor de lo peor, solo querías hacer la voluntad del Padre, para que todo sea perfecto y para que seas digno de abrir ese libro. Gracias. A ti sea la gloria y la honra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.